ya saludo a nuestro parapsicólogo Luis Guardia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de esto, primero que a todos nos agarra como escalofríos, ¿no? Cuando dicen brujería, hechicería, magia, pero siempre hablamos como de brujería. No hablamos de hechicería. Es muy raro utilizar, ¿no? esa palabra en el común acá en En el Mendoza, común, hechicería, sino más brujería. brujería. Vamos a arrancar, ¿no? ¿Qué es cada cosa? ¿Sí? ¿Es Bueno, lo mismo? ¿Hay diferencia? hay diferencias, sí. Ujú, Hay una diferencia que es muy fácil de determinar, ujú, que es no va tanto en la categoría en sí, ujú. sino en los sistemas de cómo se maneja. ¿Querés que arranquemos por la brujería? Como vos Vamos quieras. con la placa de brujería, señor director, cuando usted quiera, y empezamos a desarrollar esta palabra, que es la más utilizada cuando se habla de gualichos, cuando se habla de oscuridad. Sí, la brujería está asociada a las brujas, Ujú. ¿no? Entonces, Brujas y brujos. brujas y brujos, Ah, por ujú, supuesto, sí, eso. sí, sí, sí. Ahí no hay dificultad de No, no hay género. género ahí. Bueno, la brujería prácticamente, que es la más antigua, Ujú, en lo que se refiere junto con la magia, que la ujú, magia engloba todo, pero ya lo explico. La brujería es una de las más antiguas que se tienen registros históricos de la Edad Media y de la época prehistórica, de la época también inclusive de los egipcios. O sea, ya había brujería. El hombre siempre existió, coexistió con la brujería. ¿Y qué es lo que es la brujería? La brujería es un sistema, a diferencia de la hechicería y la magia, que ya lo voy a explicar, en la cual es una persona con ciertos y determinados conocimientos que utiliza ciertos y determinados elementos ujú, en base a su creencia, en base a sus invocaciones, en fin, etcétera, ujú. y trata o produce un efecto que a veces, bueno, la mayoría, Ujú, no todos son malos, ujú. están los brujitos buenos, por así decirlo, y a veces, bueno, se hacen cosas que pasan y transgreden la realidad, ¿no? Muchos hablan cuando hablamos de brujería de poder, ¿no? De la persona tiene poder. ¿La persona tiene poder o intervienen algunos santos populares? ¿Interviene alguna invocación de la oscuridad, como el demonio, Siempre, Satanás? siempre. Ujú, O sea, cuando uno practica la brujería o hace algo relacionado a la brujería, ujú, independientemente de lo que la persona puede saber o manejar, por así decirlo, siempre está la parte ritualística, la parte de la ceremonia, la parte de la invocación, donde se invocan nombres, personas, seres eh, del lado oscuro o del lado bueno, ¿no? Del lado de la luz. Y con eso se trata de producir un efecto. Eso es lo que se trata de analizar. La parapsicología tiene una visión muy, diríamos, muy crítica sobre el ujú, tema, porque cuando yo tenía mi instituto y daba clases, enseñaba, ujú, yo siempre le decía a las personas que querían aprender brujería y todas estas cosas, ujú. que primero hay que estudiar. ¿Y estudiar qué? Se estudia alquimia, se estudia psicología, se estudia geometría sagrada, se estudia religión, se estudia... O sea, hay que estudiar. Ajá. Los grandes brujos, Ujú, Elipas Levi, Nostradamus, ujú, Nostradamus era médico, ajá. o sea, han sido profesores matemáticos. Sí, me voy a tener alquimia. ¿Qué es? Para aquellos que nos están mirando, ¿qué es alquimia? Cuando nos hablamos de... La alquimia se utiliza mucho más que nada en la magia. Ajá. La alquimia es un sistema también, un sistema de estudio, de Sí. análisis, donde a través de ciertas pociones, a veces, o elementos, se trata de cambiar los elementales o la materia de algo. Eso es alquimia, en ¿Cómo? A grande. ver, ¿me lo podés ejemplificar? Por ejemplo, hay una... Sí, Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, un verdadero alquimista, sí. hay un dicho, un refrán que dice que el agua la convierte en oro. Ah, Por ejemplo, sí, no sí, es sí. que sea No, así, no, no. pero es para simplificar un poco lo que es la alquimia, ¿no? Que se utiliza la hechicería, la magia y la brujería. Se trata de llegar a Pero eso. esto estamos hablando con cosas materiales o con de personas. Digo, cuando nos referimos a materia, puede ser la parte interna de la persona o... Totalmente. Ajá. A mí me ha tocado casos que me han llegado a mi consulta ya desahuciado de la parte clínica médica con elementos, personas que inclusive se le han producido elementos dentro del cuerpo, Ujú. agujas,
Y ahí estábamos viendo imágenes, si podemos ponerlo a pleno las imágenes, porque estábamos hablando esto muchos lo conocen como gualicho, ¿no? Esta cosa del muñequito, las agujas. ¿Esto es real? Digamos, una persona que tiene conocimiento, ¿no? Que ha Que tiene estudiado, conocimiento, que sí. tiene, estamos hablando, que tiene conocimiento, que ha estudiado, puede realizar, digamos, ¿cómo es? Este ritual, ¿no? Y afectar a la persona. Es que ahí A ver, intervienen varios a factores. ver, a ver. Interviene la potencia, por darle una definición, Sí, de la persona que lo ejecuta, sí. el conocimiento La potencia quiere decir espiritual y mental. de la persona que realiza esto. Claro. ¿Y cómo debe ser la potencia de esa persona? Y indudablemente que si te metes, por así decirlo, en Fuerte. este mundo, tenés que ser una persona fuerte. Ujú. Acá los débiles no No, funcionan. no funciona. No funcionan. Sí funcionan los chantas, pero Los débiles, débiles no. los débiles tampoco. Así que. Entonces, una potencia fuerte para realizar esto. Claro. Bien. Y yo armo esto, ¿no? De acuerdo a mis conocimientos, yo armo el muñequito, le coloco las agujas. ¿Tiene efecto real en el otro? Depende también de la persona a la cual uno se lo dirige. ¿Por qué? Por la fe que pueda tener esa persona, por la potencia Bien. mental, espiritual, energética. ¿Qué afecta eso del tema de las agujas cuando voy pinchando? Por No, ejemplo, si coloco los alfileres en la parte del estómago, ¿le duele el estómago realmente? ¿Va a tener problemas de estómago? es muy probable, Ujú, es muy probable. Pero el tema de las agujas y los muñecos, ujú. que se ejemplifica mucho en la práctica del vudú, no nos olvidemos que América, por ejemplo, tiene una particularidad muy significativa, por así decirlo. Ujú. Nosotros recibimos toda la corriente de la brujería de África. Por eso están los cultos afros, ¿no? Ujú, Que ¿verdad? se Y acá en produce Mendoza también, bueno, trajeron todos los esclavos de... todo, Ujú, claro, claro. Entonces se produce un sincretismo cultural, religioso, en fin, sí, etcétera. Y de ahí nace lo que es la macumba, el vudú, quimbanda, umbanda, todos esos cultos afro, por eso son afro. ujú, Nada más que ahora también en esto potencia a nivel mundial es Brasil, la gran mayoría de sus cultos, Colombia, el Caribe, Haití, en la práctica del vudú. perfecto. Entonces hay cosas pero tampoco es tan, a ver, que yo siempre lo digo, la persona que practica esto eh, generalmente es una persona culta. No es una persona Que se va a demostrar. que se va a mostrar, que se va a manejar de otra forma. No, es una persona que está socialmente hablando, muy cerrada, muy cerrada. Pero hay, obviamente que lo hay. Perfecto. ¿Y Entonces, cómo se combate esto, no? Esto de la brujería, estamos hablando de brujería oscura. Cuando hablamos de brujería oscura son personas que recurren a brujos y a brujas sí, para hacer mal a otras personas, ¿sí? correcto. Mal puede ser anímicamente, puede ser físicamente. De todas áreas. Y seguramente a vos como parapsicólogo te tocó personas que tuvieron que recurrir a vos, como dijiste, que los médicos dicen, la verdad es que hicimos todos los análisis y no pasan, no sabemos qué tenés, hicieron todos los estudios y no saben qué le pasa, recurren a vos. ¿Y cómo se combate eso? Hay muchas técnicas en las cuales entre ellas está la parte de la fe, técnicas de sanación del poder del pensamiento del ser humano y técnicas que tienen que ver también con el ocultismo, el esoterismo del lado bueno, por así decirlo, que es con el encendido de vela, ciertos tipos de rituales, obviamente que está la contraparte. La vida es un constante equilibrio, ¿no? Entre lo positivo y lo negativo. Eso está establecido físicamente. No es que sea todo negativo o todo positivo. Tenemos las dos partes, indudablemente, en nuestro organismo, en nuestra energía. La luz funciona por un polo positivo y negativo. O sea, todo. Y ahí aparece un poco la explicación de la ciencia moderna en base a la física, bueno, en fin, etcétera, con ciertas situaciones que se han presentado. Por ejemplo, de una persona que de repente, estando sana, se le aparecen obstáculos en la tráquea o en sus vías respiratorias sólidas, agujas, peinetas, y decís como si no se las tragó. ¿Cómo aparecieron ahí? También hay una explicación que tiene que ver con el cuerpo astral, el aura, la parte energética del ¿Y te ha organismo. pasado de... Sí, sí. Qué loco Sí, esto. sí, es loco. A mí me ha tocado casos en mi larga trayectoria de ver casos que realmente
no pude encontrar la explicación de cómo o el por qué. Que ahí está el misterio, ¿no? Del cómo o el por qué se produjo o se llegó a tal efecto. Sí, me han tocado casos graves. Qué increíble esto. ¿Cuáles son las consecuencias de realizar brujería y no estar preparado? La locura, la enfermedad mental, el desequilibrio emocional, la persona empieza a perder su eje, indudablemente, que es lo que yo siempre aconsejo a aquellas personas que tratan de meterse en esto y que realmente no tienen conocimiento alguno, porque la psiqui no está preparada, el ser humano no está preparado, la mente humana no está preparada para entender, comprender y aceptar y manejar estas cosas. Entonces es un tema complicado, no es tan fácil, ¿no? Hay casos donde muchas personas han terminado en los neuropsiquiátricos internados por creer que hablar con espíritu, por creer tal cosa, y bueno, la mente es una lámina muy sensible. Nos llegan por las redes sociales, ¿no? Y acá me está diciendo la producción, que hubo casos de personas que no estaban preparadas, que realizaron brujería. Y puede ser que la misma magia lo ha ido consumiendo a la persona. Totalmente. ¿Cómo es esto de consumir? La persona entra, si lo vemos desde un punto de vista psiquiátrico o Sí. psicológico, entra en un cuadro depresivo atroz. La persona empieza a secarse, por así decirlo, y se consume, obviamente. La mente se atrofia y la parte orgánica automáticamente empieza a funcionar mal, los órganos empiezan a no responder. ¿Estos son por brujerías específicas, digo, el que se seca o por qué? No hay una explicación Bien. concreta, pero sí hay antecedentes que Sí. van marcando una tendencia, Sí. ¿no? O sea, a ver, por darte un ejemplo, si vos... Es que pasa que el mundo espiritual, Sí, 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 ahí volvemos al primer... Es complicado. Es complicado, porque ahí volvemos al primer capítulo que tuvimos cuando Sí. nos conocimos. El mundo espiritual. El mundo espiritual es muy rígido. Ese famoso refrán que dice, vos no podés andar bien con Dios y con el diablo. O estás de un lado o estás del O otro. está en un lado o está en el otro. Y hay personas que a veces que cuando adquieren ciertos conocimientos, cierto poder, por así decirlo, creen que manejan todo. No, nadie maneja nada. Entonces ahí está donde la persona se desequilibra, empieza a hacer cosas no coherentes, empieza a manejarse mal, su vida empieza a tornarse bastante complicada, bastante difícil, ¿no? Ay, vamos ahora sí a la siguiente placa, señor director. Vamos a hechicería. Nos vamos allí, que es un término bastante raro acá en Mendoza, decir hechicero, hechicera, hechicería. La verdad es que uno lo tiene más relacionado a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. No América Latina, No, ¿no? no, Ma- no. Más la brujería acá Acá la brujería y la magia. y la magia. Y cuando hablamos de hechicería, ¿de qué estamos hablando? Brujería, bueno, ya hablamos un poco, pero hechicería, ¿qué es? ¿Lo La mismo? hechicería es más o menos parecido, no, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, no. El brujo tiene la posibilidad de que con ciertos elementos y bajo ciertas invocaciones genera un efecto. Ese es el brujo o bruja. ¿Está? Bien. Que es la famosa bruja que echa cosas en Al- a la olla, sí, a ¿no? la olla. El hechicero tiene la particularidad, llamémosle así, de que a través de un conocimiento del manejo de ciertas cosas produce un efecto. No sé si soy claro en el A concepto. ver, volvemos a repetir esto. El hechicero es una persona Sí, que maneja ciertos elementos sí. y produce un efecto con un conocimiento. Se trata más sobre la geometría sagrada que Bien. se conoce. Dame un So- ejemplo porque si no lo entiendo no lo va a entender la gente tampoco. No, dame un ejemplo. Un ejemplo, A por ver. ejemplo, hay hechiceros que saben manejar a la perfección la geometría sagrada, Bien. llamada así, porque está relacionado a ciertos tipos de cultos, religiones, bueno, en fin, etcétera. Bueno, a través de ese manejo de esos elementos puede producir un efecto, ¿no? Como por ejemplo, por darte un ejemplo cinematográfico para que la gente lo entienda, Sí. Harry Potter, Sí. bueno, Eso es ahí- hechicería. Eso es hechicería. Ajá. Eso es pura hechicería. A través de invocaciones, por ejemplo. Claro, manejo, cosas de elementos. La saga de Harry Potter está basada en un concepto de hechicería pura. O sea, si lo pasamos en limpio, también podemos obtener ciertos libros
Por ¿no? supuesto. Donde hayan invocaciones y Total. nosotros poder hacerlas. Ahora, Que para los que hay. hay. Y Sí, acá en sí. Mendoza también. Sí, sí, Y ahora, para que se cumpla eso, sí. hablamos un poco también de lo mismo, mi fortaleza, mi potencia. Totalmente. Siempre el eje central es el ser Ujú. humano. Digo, no hay personas específicas a las cuales dicen, por ejemplo, ciertas frases o pronuncian ciertos rituales y se les cumple algo. No. ¿Lo puede hacer cualquiera o hay personas específicas? El No, tema de hay hechicería. personas que indudablemente que tienen una capacidad distinta, ¿no? O Ajá. sea, hay personas que tienen un poder, entre comillas digo poder, que manejan su mente y su cuerpo y su energía de una forma muy, muy, muy especial, de las cuales he tenido el placer de conocer algunas. Ujú. Personas que realmente tienen un poder, un magnetismo muy, muy, muy Ujú. particular y los lleva o pueden Ujú. producir estos efectos, sí, por supuesto. Sí, sí, Lo que uno invoca, Luis, sí. está en otra dimensión. Hablamos de dimensiones o todo sucede acá, con esta energía de la Tierra. Es relativo, Ah, es relativo. bien. Algunas cosas manejamos de acá, de este plano, En por este así plano. decirlo. Ujú. Después está la teoría, que está súper estudiada, donde también interviene la parapsicología de los mundos paralelos, la física cuántica, que gracias a Dios en los últimos años clarificó muchos fenómenos paranormales, ¿no? Que antes decían, no, es brujería, hechicería, no, es psiquis, es energía. Todo partamos de la base que todo es energía. Todo Total, toda esa es energía. energía, energía mental, energía Ujú. espiritual, energía física. No, y sobre todo me quedé pensando también en la debilidad, ¿no? Cuando uno está débil, ¿no? Emocionalmente, psicológicamente, es muy probable que estas cosas le peguen más. O sea, le Totalmente, afecte mucho más. En totalmente. cambio, cuando uno Ana, está bien, con una autoestima bien, con una energía bien, equilibrado, o la fe, o la fe, mucho menos. sí, Pero la verdad es que también vivimos en un mundo donde constantemente nos golpean las noticias, nos golpean nuestra situación, la situación y el contexto de cada uno, donde de a poco te va debilitando eso, ¿no? Y hay situaciones o días donde estamos bien, días donde estamos mal, y hay que cuidarse los días donde estamos mal. sí, sí, por supuesto. Eso es sagrado, tratar de, bajo ciertos estados, Ujú, tratar de estar bien, con el trabajo, ujú, con los seres queridos, con ujú. los amigos, con la vida, Con ¿no? la vida. Con, ¿Cómo me doy cuenta, Luis, que estoy hechizado? ¿Cómo me doy cuenta? Digo, cuando uno le producen brujerías, ¿sí? Uno se da cuenta porque pasan cosas, ¿no? Entonces busca total, soluciones y no hay respuestas a esas soluciones. Pero sí. cuando uno está hechizado, Generalmente la persona se da cuenta, ¿por qué? porque siente algo raro. ¿Qué? Sentís la sensación de que hay algo que no es tuyo, o que está dentro tuyo, o a tu lado, Ujú, o atrás tuyo. Sentís la ujú, presencia de algo ujú. que no está bien. A mí me ha tocado ver casos escalofriantes, por así decirlo. ¿Cómo? ¿Lo puedes Sí, decirme? por A ver, supuesto, sí. sí. Me tocó ver un caso en Mendoza, por supuesto, Ujú, de una persona que me decía que estaba hechizada, que estaba embrujada. Y como soy bastante cauto en el tema, ujú, eh, porque más allá de que son cosas que no se ven, pero sí se ujú, pueden percibir. ujú, Que hay personas que la ven, ojo, ujú, Ojo, hay gente que tiene la capacidad de ver. No es mi caso, yo percibo. Bajo estudio, bajo análisis, trato de llegar a una conclusión. Este, Me tocó ver un caso de una persona que me decía que esto, que aquello, que lo otro, que sentía algo. Bueno, hasta que hablé con una persona que se dedica a la fotografía y tratamos de igualar un efecto Kirlian, ¿y eso sería? el cuerpo astral, el aura, Ajá, sí, bien. que de eso hay mucho Ujú, material, sí, sí, sí. también tiene su historia. Entonces, bueno, tratamos de hacer un efecto Kirlian sobre esta persona, que era una señora, y tenía una mancha negra, sin forma, amorfa, que más o menos tiene que haber tenido 2 metros, 2 metros y medio de diámetro, por así. Era como una bola, Ujú, pero la seguía permanentemente y la tenía apoyada sobre todo lo que era la parte derecha de su cuerpo sí. y parte de su espalda. Entonces, eso era un trabajo. La brujería o la hechicería se manifiesta también en un plano Ujú, energético, en el mundo astral, en el mundo del aura, comúnmente llamada aura,
se ve y se manifiesta eso. Eso está estudiado en la psicobiofísica también, donde han habido casos donde personas que han tenido, por ejemplo, ojo con esto que voy a decir, pero base a la quiliangrafía, porque hoy se filma, no solamente se saca foto, personas que se les ha aparecido una mancha oscura, negra o marrón oscuro, 6 meses, y ha estado ahí en ese espesor áurico, y después con el correr del tiempo eso se transforma en un tumor, por ejemplo, o en algo biológico, orgánico dentro del cuerpo. Eso está estudiado, lo hemos logrado estudiar. Lo que pasa es que, bueno, son estudios muy caros, carísimos, y bueno, no tiene sentido, son casos muy aislados, o sea, no es que ocurran todos los días, ¿no? Fuerte, fuerte. Obviamente, primero consultar al médico, si el médico no tiene una Totalmente, respuesta, bueno, ahí es donde uno totalmente. debe recurrir a No, ciertas... yo siempre Sí, que sí. me cae un caso así, yo lo Sí, primero que le digo, médico, psiquiatra o psicólogo. Si bien tengo también una después si no hay licenciatura. respuestas, obviamente a eso vamos buscando alternativas. Por supuesto, por Y, supuesto. y por ahí está bueno eso lo que decís, porque también hay que ser cuidadoso y ver, che, ¿por qué sale esto? O esto no lo tenía y de repente apareció. Pero los médicos no dicen, no me dan respuesta acerca de ello. Bueno, y ahí uno tiene como que empezar a buscar Mira, hubo un distintas caso, soluciones. te cuento un caso rápido para que... Hubo Sí, un caso de un famoso abogado sí, de San Rafael, sí. del cual atendí. Ujú, Estaba desahuciado en un cuadro NN, ujú, en el hospital italiano. Aquí estoy hablando de un caso de Mendoza. ujú. Bueno, vinieron, me buscaron, bla, 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 fue. Hasta nos dieron un permiso el intendente en aquel momento de San Rafael para ir al cementerio de noche a buscar el elemento que realmente estaba secando a esta persona. Y fue así. Fuimos al cementerio con permiso municipal, toda la historia, con gente, familiares inclusive, gente que... Y encontramos un elemento que fue lo que esta persona, yo le dije en diciembre, va a estar sentado en su mesa festejando Año Nuevo o Navidad. Wow, Y así fue. fuerte. Pero hay cosas muy fuertes. Sí, sí, no, y evidentemente, Luis, hoy está usted acá porque hay una demanda, porque hay mucha gente que le suceden cosas que no se pueden explicar. Totalmente. Entonces, intentamos nosotros Como también... también hacía, perdóname que te Sí, corte, sí, sí, no, no. como así también, aparte de hacer la brujería o la hechicería sobre una persona, se puede hacer sobre un lugar, una casa, un Sí, sí, negocio, sí, sí, yo de casas conozco, ¿no? finca, Sí, 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 en casas conozco. Sé que hay gente que le dejaron cosas, claro, materiales en la sí, casa y se le han aparecido sí, sí, otras cosas. sí, 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 yo he visto en ¿Y qué 32. pasa en una casa? ¿Cómo detectó que una casa está hechizada? Ocurre lo mismo, aparece una presencia, algo se empieza a Presencia. mover, Ujú, empieza a haber olores fétidos, bueno, empiezan a suceder cosas desagradables, peleas, disgustos grandes, ujú. algunos casos familias que se destruyen. Luis, qué precio paga, ¿no? Porque yo veo esto yo conozco muy cercano, personas muy cercanas que le sucedieron esta cosa de colocar algo en la casa, se le aparecieron cosas en la casa y uno a veces se pregunta cuál es el precio, ¿no? De la otra persona, o sea, de la persona que realiza esto. ¿Hay un precio o no? A ver, aclaremos, para que no A se ver, el precio confunda. me refiero a esto, a ¿Precio que monetario estás no, hablando? no, 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 Ah, no. Yo creo que me refiero a un precio porque el que hace por el la mal. maldad, claro, porque por ahí uno dice, nos encontramos en una provincia, en un mundo en general, pero vamos a especificarnos acá en Mendoza, donde hay mucha gente que hace estas cosas, ¿sí? Sí, Y es una realidad sí, también. sí, sí, Por eso hoy estamos hablando de esto. sí, Y lo hacen libremente, o sea, primero que lo hacen libremente y segundo, ¿hay una consecuencia? siempre. Porque ponele, si yo te hago mal y después paso por, vos decís, No, no, no sé, es una cosa de las que me pregunto. Porque digo, transitaste esta vida haciendo un daño y es un daño muy fuerte, porque yo conozco personas que hasta el día de hoy le cuesta recuperar y estoy diciendo desde toda una vida. sí, sí. No, el daño se paga, el mal cobra, Ujú, el mal siempre cobra. Es un cheque al portador ujú, que tarde o mañana lo tenés que pagar. Eso es sagrado, eso no, nadie escapa a esa ley, es una ley. En el mundo de la vida, en el mundo espiritual es igual. Como también
está la parte buena, que también es bastante retributiva, por así decirlo, pero el que cobra el daño, el mal, el que hace mal las paga. Acá, ahora, mañana, pasado, o quizás en la otra vida, pero la paga. No deja de estar libre. Ahí está. ¿Cuántas preguntas nos están llegando a esta hora de la noche? Tanto en las redes como en WhatsApp. Queremos agradecer de verdad a todos aquellos que están conectando con el programa. Hay mucho por hablar y siempre digo que es un programa interesante porque sucede. Sucede, nos pasó y es una realidad, ¿no? Y vamos a hablar con el último término, que tiene que ver con la magia, y un poco me adelantaste que la magia abarca todo esto. Placa, señor director, porque ya nos metemos de lleno, de fondo, con esto que tiene que ver con la magia. Cuando hablamos de magia, ¿hablamos de un todo? La magia tiene la particularidad, el mago, Sí. o la persona que es maga, Ujú. de producir y crear lo que quiera Bien. Producir y crear lo que quiera. y producir un efecto. Bien. Volviendo a una parte, para que el público lo entienda, ¿no? Yo nombré hace instante a Harry Potter, Sí. pero para que el público lo entienda. La mayoría son hechiceros en la escuela donde él estudia, pero están los magos, los profesores. Sí. El director de la Claro. escuela, ¿no? Era un mago. Ese es un mago. Está, bueno, esos tipos de personas o seres místicos que nacen en esa época, y de ahí viene la trayectoria. Inclusive hay una historia bíblica. En la Biblia también hay muchas cosas de brujería, de hechicería, que se nombran, se dan a conocer. Bueno, la magia es justamente es la persona que toca y transforma y produce un efecto, ¿no? O sea, no necesita elementos. Él los crea. Con cualquier cosa, con cualquier elemento, él crea un elemento que le sirve a su fin. No sé si... Ay, por ejemplo. Siempre te voy a pedir ejemplo porque me cuesta. Por ejemplo, que yo tome una rama de sauce, Sí. por así decirlo, Sí. es un ejemplo, y la transforme en una vara para tratar de que producir un efecto. No sé si soy Sí, claro. pero esto sucede, me cuesta creer en esto, Te digo, me cuesta más. La magia es la más difícil de creer. Ajá. ¿Por qué? Porque no hay registro. Claro. La hechicería, la brujería sí tiene un registro Total. histórico, pero la magia está muy asociado al folclore, está muy asociado a la historia de la humanidad. Merlín, por ejemplo. Pero por ejemplo, acá en Mendoza, ¿encontramos magos, magas o no? ¿Se encuentra en el mundo, no sé, 2 o 3 personas que realicen esto? En el mundo me refiero. Tengo entendido que hay. Acá en Mendoza hay uno. Hay uno, Una persona. una persona. Sí, una sola. Que Por tiene- eso a mí, cuando llegan al consultorio y me dicen, me han hecho un trabajo de magia negra. No es magia negra. Eso es magia. No, O hechicería. o hechicería. Ah, claro, la diferencia entre magia. Ajá. La magia está más arriba, Mucho ¿no? más arriba. Mucho más arriba. Esta persona, porque que vos me decís, es una persona evidentemente que está oculta, Totalmente. porque si no ya lo tendríamos sentado acá. O sea, No, lo tendríamos imposible. sentado acá, imposible porque no quieren darse a conocer. No. Hay una sola persona que, al menos que yo conozco, los años que llevo en esto, que tiene una categoría de producir y de hacer magia, ¿no? Pero no es tampoco una persona que atienda a mucha gente ni que haga cosas muy... No. Se maneja como un mago, por así decirlo, muy de una línea muy baja, pero hace magia, sí, lo he visto. Se llega a él a través de personas, porque seguramente es la pregunta que muchos De contactos, están haciendo de contactos. Bien. Pero no... Es muy difícil de llegar a él. Totalmente, no es fácil. Vive No ahí. lo necesita, aparte, tampoco. No necesita. No, ¿Es una persona solitaria o vive solitaria, solitaria? muy solitaria. ¿Vive en las afueras de Mendoza? Se lo quiero sacar a... No, porque lo que estoy pensando es que la gente nos está escribiendo en este momento preguntando. Entonces Sí. yo estoy ayudando, perdón gente, pero... No se puede. No. Son personas generalmente que se ocultan. Se ocultan, del se mundo. ocultan. Se ocultan de lo que es lo que ellos hacen, ¿no? Bueno, pero no hay una... Si hablamos de poderes espirituales, ¿no? El del mago sería uno de los más importantes, el más importante, Es el más el más importante. importante, que podría Dentro combatir de esto. todo.
dentro de esto, ¿no? Dentro de la magia, o sea, el mago, el que se dedica a la magia, es la persona que realmente alcanza un cierto determinado poder, Ujú, ¿no? Y bueno, estará en él de cómo, de qué manera manejarlo, ¿no? ujú. Hay historias de grandes magos de la literatura, Eliphas Levi. ¿Se Son, hereda ser mago? hay algunos tipos de ceremonias que se tienen registro, donde sí, han habido casos de Ujú, que bajo ciertas ceremonias ujú, se transmite eso, ese conocimiento, ¿no? ujú. A una persona que tiene cierto y determinado tipo de requisitos. Pero la magia es lo que menos frecuenta, por así Ujú. decirlo, ¿no? Por eso cuando escucho dicen magia negra, magia roja, magia Es verde, hechicería, ¿no? O es brujería. hechicería o brujería. Pero no llega a ser magia. Un trabajo de magia son casi imposibles de contrarrestar, salvo que estés vos a la misma altura, ¿no? Si no, es imposible, ¿no? Casi imposible, Casi imposible. casi. Y después viene a jugar un rol muy importante la fe. Eso es fundamental. Ujú, La fe en un ser supremo, ujú, llamémosle Dios, ¿no? Que existe. ¿No? Pues siempre hablamos de lo malo y ujú, de Satanás y del demonio, qué ujú, sé yo. Bueno, la otra parte también existe. O sea, ujú. no hay que quitarle crédito porque es real. Sí, Es tan concreto como este estudio. sí, la fe, la energía, ¿no? Todo, La todo, potencia y el equilibrio de cada persona. todo, 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 Todo todo, esto, todo. esto lo que debería tener una persona para que no afecte lo otro. Totalmente. Es decir, el brujo, el hechicero, pueden hacer un montón de cosas, pero si vos tenés una energía, una potencia muy equilibrada, digo, seguís adelante. Sí, 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 sí. Podés sentir, ¿Cómo? podés sentir, Ah, puedo sentir. podés sentir que Sí. hay algo que está mal. ¿Me Ujú, explico? ujú, Pero podés salir adelante, llevar una vida normal, quizás sea algo transitorio ujú, de tu vida, de tu existencia, que estás mal, ujú. pero podés salir, con Lo- mucha fe se ¿Puedo sale. salir solo o tengo que recurrir a quién? ¿A un parapsicólogo tengo que recurrir? En el, sí, si fuera por mi caso, Ujú. sí, yo me dedico a eso. Sí, sí, sí. Eh, pero yo hago en una parte holística, Ujú, ¿no? En el caso particular. ujú, Yo manejo lo que es la parte del esoterismo, el ocultismo, pero no me aparto de la ciencia, ujú. ¿no? No me aparto del No, en poder. definitiva todo tiene que ver con todo lo que hablamos Todo, esta claro. noche, Yo ¿no? hago la parte holística, o Ujú, sea, abarco a la persona desde el punto de vista mental, espiritual y físico. ujú. Espiritual, mental y físico. Espiritual, mental y físico. Bueno, afecta todo, afecta lo Claro, espiritual, lo claro, mental, claro. o sea, primero lo de adentro, después va lo Exacto, físico y después lo exacto. mental, digamos, Si es como bien que mis una... amistades me dicen brujo, Ah, pero brujo, brujo blanco. en mi caso sí.